Buenas a todos en este nuevo vídeo, en este pequeño pasaje de la historia. Hoy vamos a hablar de la crisis económica de 1929 y algunos datos, pequeños datitos, tampoco muy farragosos en comparación con la crisis que vivimos a día de hoy. Yo creo que no hemos salido todavía de la crisis, el mundo vive en perpetua y permanente crisis económica, ya no hablamos de social, moral o ética, con altibajos que permiten que las cosas estén un poquito mejor o un poquito peor. ¿Qué disimilitudes podemos hablar de la crisis económica del 29 en comparación con la crisis que vivimos a día de hoy? Aunque ahora desarrollemos un poquito el tema y desarrollemos lo que es el modelo económico, la crisis económica. ¿Qué disimilitudes? Antes de meternos en el tema, podemos a grosso modo decir qué hay en comparación con la crisis del 29 en Estados Unidos y la crisis actual. La quiebra de bancos, ya no hablamos de cajas de ahorro, hablamos de bancos, sería la primera, ¿vale? Y la falta de liquidez, esa por una parte. La especulación bursátil, que era el pan de cada día en esa época y ahora. Se dice que la tercera causa, antes del crash del 29, había un nivel de consumo altísimo, algo que es muy conocido para nosotros. Es decir, ahora se consume mucho, como en aquella época. La cuarta causa, bueno, pues en ambas crisis fallaron y fallan los mecanismos de control interno de bancos y empresas y no se miden correctamente los riesgos del negocio, como pasó en esa época. La quinta, altos crecimientos económicos precedieron al crash de 29 y a la crisis actual, pues grandes ganancias, rotura de burbujas, o creación más bien de burbujas, más que explosión, y bueno, es brutal el crecimiento de muchas empresas y de muchas ganancias para luego terminar de hundirse. La sexta causa es muy clara, mucho desempleo, cierre de empresas, pequeños negocios, se tarda muchos años en recuperarse, justo lo que está pasando ahora, sobre todo en España, que tiene un tejido productivo débil y depende de las remesas exteriores y del turismo. La recesión económica, la séptima causa, en 1929 y hoy. Esa sería también una causa muy importante, la recesión económica, menor consumo, despido, crisis. El octavo, gran burbuja económica en torno a las bolsas y a los mercados de valores, compras de acciones a crédito, comprar, es decir, comer, dar el bocado a la tarta e intentar tragar más de lo que la boca acepta. La novena causa es el pánico. Ay, el dinero debajo del colchón, va a cerrar banco, quiero mi dinero. El pánico. El pánico es lo peor porque se apodera a todo el mundo y no deja pensar con claridad. Y la décima, pues que en 1929 y hoy, pues la crisis coge a los bancos con el gobierno, la crisis coge a los gobiernos con el pie cambiado y con opiniones totalmente dispares y alejados totalmente de la realidad. Ellos viven en una burbuja y creen que todo el mundo vive como ellos, tiene sus mismos sueldos y es mucho más rico de lo que realmente es. Bien, volvemos a 1929 y nos encontramos, según muchas malas lenguas, la Segunda Guerra Mundial sería lo que salvaría a Estados Unidos. Se prolongaría esta crisis durante la década de 1930, los años previos a la Segunda Guerra Mundial, pero el martes 29 de octubre de 1929, el crash de 29, el martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro, se extiende a todos los países del mundo. Esta gran depresión, tiene efecto devastador en casi todos los países, ricos y pobres por igual, donde la inseguridad y la miseria se transmiten como una epidemia, de modo que cayeron los ingresos fiscales, la renta nacional, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional desciende entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumenta un 25%, aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%, un total desastre. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, la industria pesada, la industria de la construcción, la caída de los precios de las cosechas alcanzó aproximadamente un 60% y ante la caída de la demanda las zonas dependientes de la industria y el sector primario con poca fuente alternativa de empleo fueron las más perjudicadas.
Se estableció New Deal en 1932 para recuperarse de toda esta crisis y que marcó el inicio y el final de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, en países como Alemania, la desaparición de la financiación exterior a principios de la década de 1930 y el aumento de dificultad económica propiciaron la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Adolf Hitler al poder, que posteriormente daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. En Italia, 10 años antes del New Deal, que en 1932-1922, llegaría Benito Mussolini, líder fascista, también al poder en su célebre marcha sobre Roma. ¿Qué podemos hablar? Bueno, pues tras el crash del 29, este New Deal que os he comentado era el llamado Nuevo Trato, que es el nombre dado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, a las políticas intervencionistas puestas en marcha para luchar contra los efectos de la crisis y de la Gran Depresión en Estados Unidos. Se desarrollaría entre 1933 y 1938. ¿Con qué objetivo? Sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar la economía estadounidense herida por el crack del 29, el desempleo y las quiebras en cadena. ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues se controlaría la economía, se aumentó el déficit público para poder llevar a cabo las medidas que se quería, y no obstante, la Corte Suprema determinó como inconstitucionales numerosas reformas legales aprobadas en este periodo. Cabe decir que numerosos programas New Deal todavía permanecen activos. Entre los que han mantenido su nombre original está el Depósito Federal, la Corporación del Depósito Federal de Riesgo, el Sistema de la Seguridad Social, ¿vale? La primera experiencia estadounidense del Estado del Bienestar. Eso entre algunas de las medidas que se tomaron, algunas de las instituciones. ¿Qué progresos se hicieron? Bueno, pues se construyeron miles de edificios públicos, infraestructura, presas, puentes, 77.000 puentes, por ejemplo, 122.000 edificios públicos, 285 aeropuertos, 1 millón de kilómetros de carretera y bueno, se renovó también el tejido de infraestructura de Estados Unidos gracias a esta crisis, aunque bueno, mejor que no hubiera ocurrido. En el plano artístico, por ejemplo, se pintaron 1.566 pinturas, se estimuló a los artistas, más de 17.000 esculturas, más de 100.000 pinturas al óleo, y la Segunda Guerra Mundial daría este salto a la economía norteamericana para que estos pudieran crecer y dar un salto y colocarse como primera potencia mundial. A pesar de todo, el New Deal no llegó a hacer volver la prosperidad de la década de 1920 y en 1941, año de Pearl Harbor, el ataque japonés a la base marina de Hawái, 6 millones de estadounidenses todavía esperaban un empleo. El pleno empleo no se consiguió antes del ataque japonés a Pearl Harbor, como ya hemos dicho, y esto hizo que las empresas e industria de armamento absorbieran miles de trabajadores, millones de trabajadores, y prácticamente Estados Unidos entera se puso a trabajar en la Segunda Guerra Mundial para día y noche crear armamentos y estar siempre en primera línea contra las fuerzas del eje. En el terreno agrícola, Roosevelt no llegó a ofrecer una paridad entre los precios agrícolas e industriales, debido particularmente a la oposición del Congreso a otorgar costosos créditos para detener la caída de los precios agrícolas. Disminuirían los precios con el paso del tiempo, pero causarían graves pérdidas de dinero entre los pequeños campesinos. La balanza comercial pudo recobrar el equilibrio solamente gracias a la contracción neta de las importaciones, que pasarían de los 4.400 millones de dólares en 1929 a los 2.100 en 1939. Pese a todo, Estados Unidos aumentó la compra de oro, de tal modo que en el país se encontraba el 70% de la existencia de oro mundial en 1939. ¿Qué debemos sacar en claro de todo esto? Bueno, la herencia política y social del New Deal y de la crisis del 29 es que los estados no pueden estar de espaldas ni a sus ciudadanos, ni a una seguridad social que los cubra, ni a una economía que haga que se regule
todos los terrenos y todos los sectores de la vida. ¿Qué ocurrirá a día de hoy? Bueno, pues vamos por el mismo camino de crisis, de paro y de, bueno, de un Estado o unos Estados, porque no solo el Estado español, unos Estados incapaces de controlar una economía, de reducir la inflación y de atajar el paro. ¿Cuál sería la solución? Poner a técnicos y a personas que hayan estudiado eso, es decir, la economía, la historia, al mando del país. No a partidos, a personas partidistas o a personas que no tienen idea de lo que están tratando. Es decir, técnicos, personas cualificadas, como se hizo en esa época en Estados Unidos y como se ha hecho en muchos países a lo largo de su existencia, más pobres, más ricos, con menos o más éxito, pero siempre personas cualificadas en puestos cualificados. Solo así se podrá salir de la crisis y del sistema económico en el que estamos viviendo, sorteando así el embotellamiento y permitiendo un mejor futuro. Nos vemos en la próxima entrega, cuídense y hasta la próxima.